Este pedazo de fajo de billetes que llevo aquí son tan solo 10 euros. Para que os hagáis una idea, 300 euros serían como 14 o 15 millones de esta moneda. Hablamos de la moneda iraní, uno de los países más baratos sin lugar a dudas, al cual vamos a acceder hoy y vamos a ver en primera persona cómo de barato es. Aunque antes de nada os voy a poner en situación. Tras los problemas en la frontera de Turquía con Irán, donde me estafaron 50 euros, y después de dar nuestros primeros pasos por el país persa, adentrándonos en los pueblos más aislados y tradicionales, comenzamos a ver lo absurdamente barato que es Irán, en el cual el salario medio ronda los tan solo 300 euros. En este episodio, además, recorreremos las montañas tan espectaculares que alberga el país y nos adentraremos aún más si cabe en la cultura iraní. Aunque lo primero de todo, veamos cuánto cuesta rellenar el tanque de diésel en Irán. Pues vamos a ver ahora la realidad sobre el precio de la gasolina aquí. Veremos si es tan barata como dicen. Ahí me dijeron que 100 litros eran 1 euro. O sea, si ese es el precio, me muero así de claro. A ver si me aclaro yo aquí para saber cuál es el diésel, chaval. O sea, no tengo ni idea. Diésel. Bien. Diésel, good. Ok. El surtidor de gasolina tenía todas las indicaciones en persa, por lo que no me enteraba de nada. Vale, tras mirar un poquito los billetes, yo creo que habrán sido entre 2 y 3 euros. No lo sé, habrá que comprobarlo. Por si acaso he grabado ahí, pero vamos, que yo creo que tienen que ser entre 2 y 3 euros. Ya veremos también a ver la calidad. Normalmente suelo hacer unos 650 kilómetros con la furgoneta, 700. En Turquía sí que he notado que ya podía hacer unos 50-100 kilómetros más. Casi llegaba hasta los 800. Y a ver en Irán, a ver lo que hago, pues llevando la misma conducción, que yo no corro, voy tranquilo, voy entre 80 y 100, porque o sea, no tengo prisa de llegar a ningún sitio, y ya veremos a ver la calidad del combustible aquí, porque el precio, o sea, ya veis que es ridículo. O sea, en el momento pensé que pagué entre 2 y 3 euros, pero ni siquiera llegó a un solo euro. En el surtidor se podía ver que el precio por litro era de 300 riales iraníes, lo que viene a ser 1 céntimo por litro. Tal cual lo escucháis, por menos de lo que vale una Coca-Cola, en Irán puedes rellenar todo el depósito de gasolina. En resumidas cuentas, tiene pinta de que este país, para nuestro modo de viaje, puede ser, sin exagerar, el país más barato del mundo, aunque falta ver cuánto nos cobran por comer en un restaurante tradicional iraní, donde estoy seguro os sorprenderá lo que nos va a suceder. Es pasote lo que cambia del norte de Irán, que es todo zona de montaña, a esta zona que al final pues han sido 5 o 6 horas, que todavía... Epa. Por cierto, hay unos bachazos, mirad esto, o sea... Están pues eso, para que básicamente no corras, lo que pasa es que son más tochos que los de España. Y nada, lo que os decía, que aquí al final, o sea, se ve ya muchísima diferencia lo que es entre el norte, que era todo montañoso, a esta zona que es muchísimo más árida, ya veis, o sea, los árboles también muy pequeñajos, todo color arena. Tengo muchísimas ganas de entrar ya a algún desierto, pero bueno, todavía queda un poquito. Hoy creo que nos vamos a parar a comer en algún pueblecito, aunque sigo teniendo comida, pero ya lo dejo para la noche. Y así vamos a poder ver cuánto de barato es este país, porque hasta ahora, o sea, la gasolina es irrisoria, entonces mi único gasto siempre es gasolina y comida. Entonces veremos a ver, pues, cómo de cara es la comida, aunque ya hemos visto un poquito, pero al final ese era un pueblo en la frontera. Y ahora ya estamos metiéndonos un poquito más adentro, así que en un pueblito así pequeño, que ahí podemos verlo mucho mejor. Si esto me sorprende, espérate a que lleguemos a India, chaval. Ya en Turquía se podía ver gente en moto sin casco, pero en Irán las reglas son aún más inexistentes. Se pueden ver coches circulando durante kilómetros en dirección contraria, furgonetas con 3 veces más carga de la que deberían llevar. En fin, el tráfico que vivimos al cruzar Italia era realmente terrorífico, pero en comparación, Irán juega en primera división. Y allí al fondo ya veis todas las montañas. Ahora mismo estamos a unos 1500 metros de altitud, así que eso tranquilamente son 3500 metros de montañote, pero ya con muy poquita nieve. Y estamos en invierno, esto lo veréis mucho más tarde, pero todavía estamos en invierno, tenedlo en cuenta. La gente que me seguís, pues ya visteis que el 31 lo acabo de subir hace 2-3 semanas. Pero vamos, que estamos aquí todavía. Nos hemos venido aquí a un pueblo, aunque he aparcado a las afueras, me he cambiado de ropa y todo, voy a salir a
a correr con Chuchi, que se desfoga un poquitín el chaval, ahí le tengo ya. Por si acaso llevo esto, que claro, al final aquí ya la cultura es diferente, así que andaremos con cuidado, pero bueno, que corra un poquito por aquí y que desfogue un poco. Hay aquí otro perrete, le he dejado ahí un poquitín de pienso, unas migajillas, pero no se acerca, así que hambre no tiene. Vaya dos. La verdad que se le ve muy majete al perrete, muy majete. Lo único que no se acerca a las personas. Es como, te quiero pero en la distancia. Estamos exactamente en el pueblo de Sanindeg, un pueblo de tamaño mediano ubicado bastante cerca del lago Urmia que visitamos en el capítulo anterior. Un pueblo de unos 50.000 habitantes donde el 70% de la población son musulmanes chiitas y el 30% sunitas. Nos hemos venido aquí al río, unas vistas preciosas, muchísimas aves. Aquí ya podéis ver, bueno, todas las mesetas de detrás. Allí al fondo todas las montañitas súper nevadas. La verdad que el sitio es bestial. Este se llama Zarrine o algo así, lo que es el río. Al final los que son conocidos porque se estableció allí la antigua Mesopotamia, que son Tigris y Éufrates, muy míticos. Me acuerdo de hecho de haberlos estudiado en educación primaria, así que hace demasiados años. Aunque estos ríos, el Tigris tanto como el Éufrates, no los veremos en persona hasta que nos adentremos de lleno en Irak, país que tendremos que cruzar sí o sí para poder llegar a la ciudad más calurosa del mundo, que es Kuwait, ya que existe una estrecha frontera de tan solo 60 kilómetros que separa Irán de Kuwait, que pertenece al país iraquí. Lo que sí que hay que añadir es que se ve bastante basura en el río, lo cual me da bastante pena. Por lo demás, brutal. O sea, es que brutal. En general, todo el país, todo lo que estamos viendo, brutal. Tú, Meloncio, vamos, que quiero comer. ¡Que quiero comer! ¿Qué estás buscando? No me busques la comida, ¿eh? Quiero comer algo típico de aquí. No me busques la comida. Chuchi. Vale, gracias. Venga, vamos. Ahora sí, hora de buscar un lugar donde comer. Y aunque todavía no lo sabía, mi plan para los siguientes días estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Todo empezó con un amable señor llamado Suleiman, Salomón en castellano, que insistió en que le acompañase en su coche. عرب انجليز España. اسبانيا كردستان Kurdistán. Irán, Kurdistán. Ok. I can smell. No penséis mal, me lo crucé en la calle y le pregunté por un lugar tradicional donde comer. Total, que se prestó a llevarme y a acompañarme durante el almuerzo, a lo cual accedí sin rechistar. Estoy aquí comiendo con el señor, que súper majete, y nada, es como una sopa con fideos y tal, y es como tiene como un poquito de salsa de tomate y un sabor súper, no sé, como si tuviese el limón así, súper potente. Está increíble, muy bueno. Y luego esto entiendo que es pollo y esto es ternera. Exactamente, estábamos comiendo kebab, que sin lugar a dudas es la comida más típica en todo Irán. Eso sí, siempre acompañado de arroz, pan y albahaca, junto con unas aceitunas. Y aquí fue cuando se ofreció a acogerme en su familia. Me está invitando también a quedarme hoy aquí y que no nos vayamos a las montañas todavía, o sea, bueno, más al sur. Y puede ser que le haga caso, porque, o sea, es que la gente aquí, no sé, le preguntas a ver cómo puedes llegar a un restaurante y te invitan y te llevan en coche, o sea, como si fueran taxistas, o sea, es una locura. Y la comida está increíble, de verdad, está increíble. Y es la Coca-Cola también, qué diferente. Y la Fanta. A mí no sabe bien. Tras la comida me llevó hasta la furgoneta mientras que cantaba algo de lo cual solo entendía España. De verdad que son maravillosos. O sea, ayer fue el derbi antes de ayer, fue el derbi entre Athletic y Real Sociedad y los había animado, empezaba ahí derbi, no sé qué, les he enseñado dónde está Guernica, o sea, de dónde soy. Y claro, yo consumo bastante culturismo y resulta que el campeón del Olimpia, que es como el campeonato más importante mundialmente, lo ganó el año pasado, lo ganó Hadi Chopin, que es de Teherán.
y se lo he comentado y estaban flipando como, ¡guau! ¿Lo conoces? Y les he dicho, ¡buah! Este año tenía que volver a ganar, como que este año le han tangado. Y ellos como, ¡guau! Sí, o sea, bestial, la verdad. O sea, la gente es maravillosa y que tan rápido puedas entablar una relación así, o sea, es que es impresionante. O sea, es el primer país en el que me pasa esto y no sé si habrá más países como este, o sea, de verdad lo digo. O sea, además, o sea, lo que os estaba comentando de que es un país muy barato y es que además no me ha dejado pagar. O sea, le he dicho que no, que pago yo. Pero es que ni siquiera me ha dejado pagar. O sea, si ya viajar en Irán para mí es barato, pues ya imaginaros ahora. O sea, que es que no te dejan ni pagar. O sea, es que de verdad, alucino. O sea, qué maravilla de país, macho. Chipis, y a ti que sepas que te hemos traído aquí arrocito, tú, las sobras. ¿Cómo va a gozar ella, eh? Y nada, primero me va a llevar a tomar un té y luego nos vamos a ir a las montañas, así que veremos a ver, y luego vamos a su casa. Me ha dicho como que Zarpis pueden ir con nosotros, no lo sé. Veremos a ver qué tal todo esto. Le seguí hasta su casa, donde pude conocer a toda su familia. Al entrar, lo primero que llama mi atención, aparte de la decoración donde predominan las flores, al igual que ocurre en las mezquitas donde jamás veremos animales o personas, es el amplio salón donde la mesa es inexistente, cosa que es habitual en Oriente Medio. Nada más llegar, comenzaron a salir las personas de su familia, aunque como veréis hemos decidido tapar las caras de las mujeres por algo que más tarde comprenderéis. Me ofrecieron té chai y me enseñaron la curiosa manera en la cual lo bebían para no quemarse. What's the difference between this and this? And Sorry? and Okay. and Ok. Exactamente, se trataba de un azucarillo los cuales se utilizan para el té, lo único que este es servido con agua de rosas. Como veréis, el uso del azúcar está muy extendido en Oriente Medio, y de hecho la diabetes es uno de los grandes problemas de salud que sufren sus habitantes. Terminado el té, Suleiman me llevó a las montañas que habíamos visto desde el exterior del pueblo, exactamente a un pequeño lago que recoge el agua que proviene de las nevadas montañas. Allí compartimos el calor del fuego con varios jóvenes y pudimos ver atardecer. Como siempre suelo decir, al final el viaje pone su propio ritmo y mañana creo que nos vamos a subir a estas montañas porque son preciosas, dormiremos en su casa, están siendo encantadores, bueno, ya le veis. Y nada, esto, mañana nos vamos a subir a un pico de estos porque, o sea, es que es precioso y lo que siempre digo, al final el viaje pone su propio ritmo y si hay que llegar más tarde a Kuwait, se llega más tarde y ya está. Hani بسی نزدیک ده سر دوربین کشک انی بشی. Llamaron a familiares para darme la bienvenida y prepararon una gran cena. Al no haber mesa, aquí se come en el suelo. Tras la cena quisieron mostrarme sus vestimentas tradicionales. Este es el traje típico que visten los hombres y aproveché la ocasión para fotografiar también a las mujeres con sus vestidos, los cuales suelen tender a ser de colores llamativos y faldas largas. Fumamos algo de shisha y a dormir. Muy buenos días, gente, ya veis que estoy por aquí con toda la equipación, estamos ya en las montañas preciosas, ha sido una experiencia bestial compartir este rato con ellos. Habrá muchas cosas que no podré compartir, al final ya veis que estamos visitando unos países, pues bueno, pues que ya tienen sus cositas, digamos, entonces habrá cosas que no voy a poder enseñar, algún día en algún podcast que me inviten lo contaré todo, así que bueno, ha habido cosas muy guays. Ha sido un aprendizaje bestial. Pero bueno, a modo de resumen, se han portado ultra mega genial, gente maravillosa. Se ven cositas, pues al final del lugar en el que viven. Pues no sé, por ejemplo, ahora he dado un paseíto con Chuchi, con Zarpis. Zarpis básicamente se ha escapado. Entonces he dado un paseíto con ellos allí fuera.
y he tardado más de 5 minutos y ya me estaban diciendo, Fito, ven para acá, que, bueno, o sea, que se palpa un poco de miedo, ¿no? Y eso a mí me choca, obviamente, viniendo de donde vengo. Y aparte se ve ya mucho la diferencia de los países que hemos visitado a este. Se nota muchísimo en cuanto a cultura, todo, o sea, se nota muchísimo. Pero como ya habéis visto, o sea, me han tratado genial. Lavadora, he dormido allí, han tratado a Zarpis ultra mega genial, ha sido brutal, o sea, con Zarpis yo me meaba. Y nada, esta mañana también me han dado de desayunar, o sea, vamos, que no se puede pedir más. Y de hecho querían que me quedase más, así que vamos, súper agradecido de tener esta oportunidad de compartir con ellos, de ver cómo viven dentro, de tener esas conversaciones que al final te cuentan, pues desde lo más adentro, el cómo viven, las inquietudes que tienen. Y así es como se conoce realmente una cultura. Pero bueno, que ahora me dejo de rollos y nos vamos a ir para arriba, que las montañas son preciosas, y nos vamos a ir a la del fondo, porque Irán de verdad tiene unas montañas preciosas, o sea, como parajes naturales, aparte de que la gente es maravillosa, bestial, bestial. Así que vamos para allá. Andan por allí algún pescador, ahí le veréis, ahí está. Este lago de nombre Hachasu, que la verdad suena a japonés o a chino, se abastece de las aguas que provienen de las montañas, una vasta extensión repleta de 3000 a la cual estamos a punto de ascender. Todavía es prontito, pero está pegando bastante la solana, así que, como siempre digo, cremita, y luego ya sabéis que también nosotros trabajamos con Ternua, ahí está. Nada más arrancar, comenzamos a acercarnos al cañón donde se ve cómo fluye el agua hacia el lago. Este cañón será nuestra vía de entrada al corazón de estas montañas. Y nada, aquí parece que hay algo para alguna presa, si os fijáis. Está todo esto, todo eso. Así que bueno, ahora veremos. Y ahí hay como unas máquinas que parecen para abrir y cerrar con puertas. Ahora a medida que avancemos veremos a ver qué es lo que encontramos. Pero tiene toda la pinta de que aquí tiene que haber algo de agua y cerrarán y abrirán con puertas. Pues exactamente tal y como podéis ver, aquí hay, a ver, ¡uepa!, las compuertitas. Pero vamos, que poco agua lleva esto, ¿eh? Mirad lo poco que cae. Es una pasada, chaval. Es muy bonito. Aquí hay como un mogollón de cuevas. Ahí tiene que haber animales fijo. Fijo, fijo. Al final estamos ya en una zona que hay caracales. La hiena no sé si llegará a Irán. Es que es muy loco. Estamos en países ya muy locos. Y lo que os iba a decir, que básicamente no tenemos mapa. Al final yo creo que en estos países va a ser lo típico. Así que nos estamos metiendo por los caminos que estamos encontrando. Tiene pinta de que son de pastores, porque en algún sitio he visto cagalutas, la cagada de la oveja y también alguna cagada de vaca o de buey, no lo sé. Y aunque parezca mentira, en estas tierras persas se pueden encontrar hienas rayadas, caracales e incluso leopardos, aparte de antílopes como la gacela. Las gacelas son las más fáciles de avistar, tal y como lo veremos en próximos capítulos durante este viaje por Oriente Medio, mientras que los otros son animales nocturnos y además especies amenazadas con muy pocos individuos, menos de 1100 en el caso del leopardo persa, dificultándose aún más el llegar a ver estos animales. Las hienas sí que se suelen mover en terrenos como los del día de hoy, es decir, cañones y zonas montañosas sin mucha vegetación, pero los leopardos prefieren moverse en zonas boscosas. Así que vamos a seguir hasta donde se pueda y luego ahí al final es cuando hay que empezar a subir hasta una montaña que tiene 3200. Otra cosa muy loca, estamos en invierno, en pleno invierno, 2000 metros, cero nieve. Esto es muy loco. Estamos llegando a latitudes muy al sur. Y es que en Irán se dan unos contrastes en las temperaturas que son bestiales, sobre todo una vez alejados de la costa del Golfo Pérsico. Golfo que está en boca de todos ahora mismo, ya que por ahí sale el 20% del crudo a nivel mundial. Y con todo el conflicto hay quien teme lo peor y hablan de subidas en los precios del combustible. Pero volviendo a lo que os contaba, para que os hagáis una idea, en los capítulos anteriores ya visteis todas las nevadas que cruzamos y al mismo tiempo en Irán se encuentra el lugar más caluroso de todo el mundo, el desierto de Lut, con máximas registradas de más de 70 grados centígrados. Una auténtica barbaridad. Algo que me habían dicho también es que aquí los iraníes hacen muchísimas acampadas
Aquí la primera prueba, una pedazo de fogata aquí, en la mitad del valle. Pues aquí no hay nada. Ni nada ni nadie. Solo se escuchan pajarillos. Brutal. A ver si en alguna aventura coincidimos que acampamos y damos con algunos iraníes y ver qué llevan de acampada. Y empieza la subida heavy. Cuando llegamos allí estaremos a más de 2500. Ahora sí, comenzamos con la dura subida que nos llevará hasta las primeras cotas donde espero encontrar ya algo de nieve. Aunque ya os adelanto que tocará hacer ajustes en la ruta porque no va a ser así. Acabamos de llegar arriba y yo pensaba que ya, pero va a ser que no ya. ¡Ah! Es aquel. Nos hemos venido por esta parte. En realidad teníamos que haber ido por el otro lado. Es lo que hay, lo que tiene no conocer. Pero bueno, seguiremos por aquí, iremos a aquel pico y depende cómo sea el collao, pues ya nos animaremos y iremos, pero si hay que bajar todo el valle y hay un río hacia abajo, ni harto, o sea... Viéndolo desde aquí, yo creo que la opción más sencilla va a ser bordearlo por aquel lado y subir toda la cresta, porque si no por este lado no sé lo que vamos a encontrar. Igual nos pasa otra vez lo mismo y me cago en todo. Tienes un problema, pero un problema súper gordo, tío. ¡Qué rico! Me baño un poquito y ahora a comer. ¡Ay, sí! Es que... De verdad que tú... gordo? Mirad qué pedazo de vistas tenemos al horizonte. En otoño probablemente volvamos a toda esta zona de Irán y estoy muy hype porque va a ser otoño, los colores... Y ya empezarán las primeras nevadas y me da que vamos a poder hacer 4000 muy guapos. He encontrado cabañas por aquí por Irán, así que lo que se viene va a ser increíble. Venga, vamos, venga. Luego te doy yo agua, ala. Venga, vamos. Por cierto, esto sí que os lo quiero contar. Algo que me pasó ayer muy gracioso fue que en un momento les dije, quiero ir al baño, tengo que hacer mis necesidades. Total, que voy al baño, encuentro que no hay papel y que hay un agujero abajo en el suelo. Y 2 sitios para poner los pies. Y yo en plan, vale, lo de no tener taza del váter sin problema, estamos acostumbrados. 2 años de camper, pero sin papel. Y nada, entré yo súper avergonzado en plan, hola, quiero papel. Y nada, finalmente me dijeron que ellos también usan papel. Pero ya les pregunté como, ¿y no usáis papel? ¿Cómo lo hacéis? O sea, porque yo digo, con una manguera, ¿qué haces? O sea, eso solo los japoneses y los chinos lo han inventado, ¿no? Muy loco, muy loco. Tras alargar la ruta unos buenos cuantos de kilómetros, al fin llegamos a una cima con unas panorámicas de escándalo y con la cara norte aún congelada por completo. Nuestra primera toma de contacto con las montañas persas. Acabamos de llegar a Hasbulujuspa-Taghi. Ni idea, no sé cómo se llama. En los mapas no aparece nombre. Lo único que no es un 3000. Me quedo con esa espinita. Así que antes de irnos dirán, vas a subir a World 3000 100%. Pero mirad qué vistas. ¡Qué barbaridad! ¡Chuchipios! Bestial. Todo esto está absolutamente nevado. Se ve mucho el contraste de la cara, que es la sur, que es lo que da hacia aquel lado, ya veis dónde está el sol, y lo que es la norte, que está, pues bueno, aquí ya lo veis, todo lleno de nieve. Bestial. Lleva muchos meses dando la chapa con que nos vamos para Oriente Medio, que nos vamos a ir a Irán, que va a ser uno de los mejores países, y es que no tengo que decir más, sabes que lo va a ser. Es maravillosamente bonito, su gente ya lo habéis visto, son ultra mega majos. Por cierto, he bebido agua sin usar el filtro y por ahora mis tripas están aguantando, aunque sí que he notado algún retortijón, así que a vosotros no os lo aconsejo porque ya sabéis que yo llevo ya mucho tiempo viendo en furgo. ¿Qué pasa?
No sé, quiere atención. ¿Quieres atención? ¿Quieres salir en la cámara? ¿Quieres salir tú en la cámara? Hombre, que pa un buche bien potente y que aguanta cualquier tipo de agua, ese eres tú, ¿eh? Sí, ese título es tuyo. Así que, señores, con esta pedazo de panorámica increíble, estas pedazo de vistas, nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con la ruta. Ahora sí, ponemos rumbo hacia Kuwait, aunque como es ya costumbre, los planes van a cambiar y vamos a acabar en algún pueblo perdido en las montañas para seguir conociendo este país, pero eso lo veréis en el próximo capítulo.